¿Es cierto que España ha creado un nuevo impuesto para youtubers y deportistas que no residen en España? Quédate, te lo cuento. En los últimos días se ha estado hablando bastante, tanto en redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, como en la prensa, sobre el hecho de que los youtubers que ahora están en el extranjero, que viven sobre todo en Andorra, van a tener que tributar en España por los eventos que hagan precisamente aquí, en territorio español. Algunos de los titulares son: Hacienda grabará con hasta el 24% a youtubers y deportistas. Palo a los youtubers no residentes en España. Hacienda toma medidas ante youtubers y deportistas. Y un largo etcétera. A juzgar por estos y otros titulares y por cómo se estaba tratando este tema en redes sociales, se daba a entender que Hacienda se acababa de inventar un nuevo impuesto para que aquellos youtubers que hubieran ido fuera del país, principalmente se van a Andorra, siguieran tributando en España. La verdad es que no es así. No ha surgido ningún impuesto general nuevo, ni tampoco ha surgido un impuesto específico que grave a los youtubers. Al parecer, todo este revuelo viene a raíz de la nota que publicó Hacienda hace casi un mes, en el que aclaraba diferentes aspectos sobre la tributación de artistas y deportistas no residentes en España. Lo que no sé es por qué la noticia saltó hace tan solo unos días, cuando la nota es, como digo, de hace casi un mes. Pero bueno, este no es el tema del vídeo. Sigamos. A lo largo de toda esta nota, que en realidad es un informe de 12 páginas, Hacienda trata diversos aspectos sobre cómo deben tributar los artistas y deportistas no residentes en España por aquellas rentas que ganen precisamente en España. Y aunque no centra su análisis en los youtubers, ni mucho menos, sí que es cierto que en su página 3 menciona que, dado el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, hay ciertas actividades que podrían encuadrarse dentro de las llamadas actividades artísticas. Lo cual podría hacer referencia de manera indirecta a que determinadas actividades, ciertas actividades que pudieran llevar a cabo los youtubers en España, podrían estar equiparándose a ciertas actividades que llevarían a cabo los artistas. Es decir, podría estar haciéndose como una especie de analogía entre artistas que llevan a cabo determinadas actividades en España y youtubers. Esta es la única mención que se hace a lo largo de todo el informe. Pero entonces, ¿de qué impuesto habla la prensa? ¿Se les cobra algún impuesto o no? ¿En qué quedamos? ¿Tiene algo de cierto? Pues en realidad sí, pero como digo, no es un impuesto nuevo ni creado específicamente para youtubers, sino que se trata del impuesto sobre la renta de no residentes. Y el tipo de gravamen del 24% del que se habla es en realidad el tipo de gravamen general de dicho impuesto, el impuesto sobre la renta de no residentes, cuando no hay establecimiento permanente situado en España. Es decir, este porcentaje del 24% es el que se aplica a cualquier renta que se vea sometida al impuesto sobre la renta de no residentes, siempre que no haya un establecimiento permanente en España. De nuevo, tampoco es un tipo de gravamen específico para youtubers ni nada por el estilo. ¿Y qué es este impuesto? Pues bien, básicamente el impuesto sobre la renta de no residentes es un impuesto que, como digo, ya existía en España antes de la figura de los youtubers y antes de que surgiera esta noticia, y que básicamente grava aquellas rentas, es decir, aquel dinero, bienes, etcétera, que reciba un sujeto siempre y cuando estas rentas, estos bienes o este dinero, se haya generado en España y que esa persona, ese sujeto, bien puede ser una persona o bien puede ser una empresa, resida fiscalmente en el extranjero. Por ejemplo, en el caso de los youtubers, si yo soy un youtuber y hace años ya me mudé a Andorra y ya cambié mi residencia fiscal a Andorra y por tanto ahora ya soy residente fiscal andorrano y no español, pero yo voy a España y organizo un evento y por este evento cobro un dinero para la entrada y, por ejemplo, acabo recaudando 10.000 euros, estos 10.000 euros no tributarían en mi IRPF español, puesto que yo, al ser residente fiscal en Andorra, ya no tributo como persona física en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de España. Pero estos 10.000 euros sí que se encuadrarían dentro del impuesto sobre la renta de no residentes, puesto que es un dinero que se ha generado en España, pues el evento yo lo he realizado en España y la gente me ha pagado para asistir en España, etcétera, etcétera, pero esta renta la he recibido yo, que soy un residente en otro estado, con lo cual, a efectos de la legislación española y de la tributación española, soy un no residente en España. No obstante, cabe añadir que estas cuestiones se suelen regular en los llamados convenios de doble imposición, que en realidad son tratados internacionales firmados entre dos o más estados, que lo que pretenden es evitar la doble imposición sobre una misma renta. Es decir, pretenden evitar que una misma renta obtenida por una misma persona se le aplique un impuesto en el estado en el que se genera esa renta o ese dinero y otro impuesto diferente y acumulado, por tanto, en el estado en el que esta persona reside. Entonces, en estos tratados se puede optar, por ejemplo, porque el estado de residencia, donde yo, el contribuyente, resido, no me cobre por ese importe generado en otro país el IRPF, por ejemplo. Que no se me cobre el IRPF del país donde yo resido y que de esta manera solo se me cobre el impuesto para no residentes que haya en ese país en el que yo he generado ese dinero.
De esta manera generaría ese dinero, por ejemplo, esos 10.000 euros por ese evento que he hecho en España, se me aplicaría el impuesto sobre la renta de no residentes de España, pero luego ese dinero no se integraría en el IRPF de mi país, que podría ser Andorra o podría ser otro, y por lo tanto yo no tributaría en el impuesto sobre la renta de no residentes en España y a la vez después en el IRPF de Andorra. De esta manera solo tributaría en el impuesto sobre la renta de no residentes en España. O también se puede pactar que será el estado en el que se genera esa renta, en el que se genera ese dinero, el estado que decidirá no tributar, no hacer tributar al contribuyente por esa renta generada. De esta manera sería la inversa y también solucionaríamos el problema, ya que yo, el contribuyente, generaría una renta en otro país, esta renta me vendría a mí como persona física que resido en otro país y con lo cual el país en el que yo he generado la renta se abstendría de cobrarme impuestos y, sin embargo, eso sí, cuando ese dinero viene a mí como persona física, yo en mi país sí que tributaría por el impuesto que grave esa renta en concreto en mi país. De esta manera me ahorraría también el impuesto en el estado en el que yo he generado ese dinero y lo pagaría solo un impuesto que sería el de mi estado, el estado en el que yo resido fiscalmente. Y en definitiva se puede pactar cualquier otro sistema que lo que haga básicamente sea que yo, que obtengo una renta que he generado en otro país en el que yo no resido fiscalmente, pues que esta renta no me sea grabada tanto en el país en el que se generó como en el país en el que yo resido, para evitar básicamente lo que comentaba antes, una misma renta atribuida a una misma persona, que no se me aplique un impuesto por aquí y otro impuesto por allá, porque al final me sablean entero. Con lo cual, el resumen del vídeo, por si no ha quedado suficientemente claro, es básicamente lo siguiente. El impuesto del que se está hablando en redes sociales y en prensa no es un impuesto nuevo, ni es un impuesto nuevo generado a propósito para youtubers, sino que se trata de un impuesto que es el impuesto sobre la renta de no residentes, que ya existía bastante antes en España. Segundo, que todo el revuelo este que se ha armado en las noticias viene de una nota de Hacienda publicada hace casi un mes, que básicamente consistía en expresar la interpretación que Hacienda hace de la ley sobre el impuesto de la renta de no residentes en el ámbito concreto de los beneficios que obtienen artistas y deportistas no residentes en España. En tercer lugar, que esta interpretación deja caer que los youtubers podrían encuadrarse en las actividades artísticas, por lo tanto pasar a tratarse como un artista y tributar igual que este en el impuesto sobre la renta de no residentes, en aquellos casos en que realicen según qué espectáculos en territorio español que tengan, como digo, ese componente, el componente de espectáculo. Siempre que no lo tengan, no. Por ejemplo, el caso de conferenciantes, ya dice la propia nota de Hacienda que no lo consideraría ni siquiera bajo su propio criterio un artista, aquel youtuber, por ejemplo, que fuera a hacer una conferencia, una mera conferencia donde va a explicar algo que no tiene carácter de espectáculo. Y añadir también que los tribunales no están vinculados por esta interpretación que hace Hacienda, con lo cual, en principio, si le llega a un tribunal un caso semejante y tiene que decidir y tiene que interpretar la norma para decidir si este youtuber que ha hecho ese evento en España es o no considerado como artista y debería, por tanto, aplicársele el régimen de los artistas, no estaría vinculado por esta interpretación. Quiere decir que no debería seguirla al pie de la letra, sino que puede separarse de ella y seguir una interpretación completamente distinta siempre y cuando esté fundamentada en derecho. Y por último, incidir en lo que comentaba del tema de los convenios de doble imposición. Realmente, si queremos saber qué tipo de tributación se va a dar en estos casos en los que el elemento internacional evidentemente es muy importante, habrá que acudir en la mayoría de los casos al convenio internacional que regule esto. Con lo cual, lo primero que deberemos hacer será buscar si hay un convenio de doble imposición entre España y el otro país, o entre los otros países si es que España no interviene, y a partir de ahí leer ese convenio de doble imposición concretamente y aplicar esas normas, ya que esas normas prevalecen sobre las normas internas de España y también prevalecerán sobre las normas internas del otro país. Con lo cual, las normas que al final acaban regulando eso de manera definitiva, digamos que están comprendidas en ese convenio de doble imposición y no las podemos obviar. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te agradecería que dejaras abajo un comentario, aunque solo fuera por el tema del algoritmo, porque si no ya sabéis que no lo enseña, y te suscribieras. Nos vemos en el próximo vídeo.